Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional. A partir del día de hoy vamos a comenzar a analizar lo relativo a los poderes federales y en el caso particular comenzaremos a analizar lo relativo al poder legislativo federal. Y en ese sentido, entonces, es importante precisar que la división de poderes en un régimen de derecho implica para el poder legislativo una trascendente función política como lo es la formación de leyes, colocando su función dentro de la existencia de los tres poderes constituidos en un plano de singular importancia. Luego entonces en el constitucionalismo moderno se ha depositado la función legislativa en órganos de carácter colegiado y deliberante propios de los gobiernos democráticos. En este contexto, entonces, el poder legislativo tiene como principal función la creación de leyes. En nuestro país suele clasificarse en federal y local según el ámbito de validez de sus actos. Mientras que el Poder Legislativo Federal se encarga de emitir leyes que se van a aplicar en toda la República. Los congresos locales solo pueden legislar en todo lo relativo a sus entidades federativas correspondientes. De esta forma, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 50 de nuestra Constitución Federal, el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General o Congreso de la Unión, mismo que está conformado por dos cámaras, es decir, la de diputados y la de senadores. En este sentido, entonces, nuestro poder legislativo históricamente transitado entre lo que es un sistema unicameral y un sistema bicameral, siendo este último el preponderante. Dentro del sistema unicameral, el órgano legislativo está conformado por una sola cámara que representa políticamente a la población, a los ciudadanos o a la nación. Si bien la existencia de un solo organismo colegiado muchas veces suele facilitar el proceso legislativo, haciéndolo más pronto y expedito, conlleva en sí mismo cierto peligro en el sentido de que las resoluciones de esa única asamblea sean de alguna manera precipitadas, impulsivas e incluso pudieran generar el desequilibrio entre los poderes cuando el legislativo tiende a obstruir la labor del ejecutivo. Luego entonces en un sistema bicameral, este tiene su origen en el Parlamento inglés y obtuvo su mayor auge durante el surgimiento de los estados federales. En este sistema el poder legislativo se compone entonces por dos cámaras o asambleas con diferente representación y facultades diferentes. En los estados monárquicos como Inglaterra existe lo que se conoce como la Cámara de los Lores, que representa los intereses de la clase aristocrática, y la de los comunes, que por regla general representan al pueblo. Luego entonces, el sistema que fue adoptado por los Estados Unidos de Norteamérica fue el denominado sistema federal, pero con diversas matices a las hasta ahora en ese entonces conocidas, al conferir a la Cámara de Representantes la representación del pueblo y al Senado la de los estados. Las respectivas realizaciones del bicamarismo de Inglaterra y Estados Unidos fueron producto desde luego de los hechos y no de la doctrina. Luego entonces el gobierno mexicano adoptó el sistema bicameral en su constitución de 1824 al establecer que la Cámara de Diputados estaba de alguna manera basada en la representación proporcional de los habitantes y el Senado de la República estaría compuesto por los representantes de cada estado. La elección de los primeros le correspondería desde luego a los ciudadanos y la de los segundos a las legislaturas de los estados.
De esta forma, los estados federales como México, Alemania, Estados Unidos, Suiza, tienden a establecer que la Cámara de Diputados representa los intereses del pueblo o de la nación y la Cámara de Senadores representa los intereses de los estados, provincias o entidades federativas. El sistema federal representa tanto ventajas como em, em, desventajas frente a un sistema unicameral. En este contexto es positivo que la creación de leyes se realice con mayor representatividad política, que de alguna manera permite que se intensifique el análisis de los proyectos legislativos y de alguna manera se contengan los arrebatos de la Asamblea Única, que tiende a obstruir el trabajo del órgano ejecutivo. Pero también surgen inconvenientes, ya que el proceso legislativo suele volverse más lento y sobre todo que la existencia de dos cámaras fortalece en este caso al poder ejecutivo, creando un desequilibrio entre los poderes cuando alguna de las cámaras cede a las pretensiones de este, como por ejemplo actualmente sucede en México, donde desgraciadamente la mayoría de los representantes del Congreso son miembros del partido Morena y que obviamente de alguna manera se cargan a los intereses del Ejecutivo. Ahora bien, como lo hemos visto con antelación, nuestra Constitución Federal establece un sistema bicameral. La Cámara de Diputados entonces se considera el colegio representante directo del pueblo mexicano, quien los elige a través del sufragio, y por su parte los senadores, aunque también son votados popularmente, se estima que fungen como representantes de los estados o entidades federativas y de la Ciudad de México. Corresponde entonces al Congreso de la Unión en su conjunto, es decir, cuando actúa a través de sus dos cámaras, las atribuciones más significativas del Poder Legislativo Federal. Sin embargo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores cuentan con sus propias facultades de manera exclusiva cuando no actúan simultáneamente como parte del Congreso de la Unión. De esta forma, el Congreso de la Unión es un organismo bicameral que en el cual se deposita con el poder legislativo federal, es decir, la función de imperio del Estado mexicano, consistente en crear normas jurídicas abstractas, generales e impersonales que reciben el nombre de leyes en sentido material. Asimismo, la Constitución suele denominar a este órgano como Congreso General, como así lo establece el artículo 50. Sin embargo, en diversos dispositivos de la propia norma fundamental se refiere a este órgano como Congreso Federal, Congreso de los Estados Unidos Mexicanos o Congreso de la Federación. El Congreso de la Unión es un órgano, es un organismo, constituido, no es una asamblea constituyente, pues su existencia, facultades y funcionamiento derivan de la ley fundamental que lo instituyó, y aunque tiene la potestad de reformar y adicionar la Constitución Federal en colaboración con las legislaturas de los estados en términos de lo que dispone el artículo 135 de la propia norma fundamental, esta atribución no implica el ejercicio del poder constituyente propiamente dicho, puesto que, como ya lo hemos analizado con antelación, no le compete alterar ni sustituir los principios jurídicos, sociales, económicos o políticos cardinales en que se destaca el ordenamiento supremo, lo que no entrañaría reformarlo o adicionarlo, sino más bien variarlo sustancial o esencialmente, fenómeno que de acuerdo a esta teoría de la soberanía pues solamente le corresponde al pueblo. Ahora bien, el Congreso de la Unión, como ya lo habíamos comentado, es el órgano donde se deposita el poder legislativo federal. Y en este contexto es importante precisar que si bien es cierto,
su principal actividad es la creación de leyes, es decir, tiene facultades legislativas. No es la única tarea que le corresponde al Congreso de la Unión. De esta manera podemos decir que el Congreso de la Unión tiene tres facultades distintas, como lo son la facultad legislativa, es decir, crear leyes, pero también tiene funciones político-administrativas y político-jurisdiccionales. En este sentido, entonces, la Constitución le otorga al Congreso de la Unión tres especies de facultades al Congreso de la Unión. De las tres, la que es menos dilatada, como veremos más adelante, es la político jurisdiccional, a través de la cual se ejerce lo que se denomina el juicio político en relación a la responsabilidad de carácter político en la que pudieran incurrir los funcionarios públicos de alto rango, a que hace referencia el artículo 110 y 111 de la Constitución Federal, como lo es el presidente de la República, los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Federal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de Estados, el fiscal general de la República, el consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas, así como fideicomisos públicos, y de los estados y de la Ciudad de México, como lo son los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia y, en su caso, los miembros de los consejos de la judicatura locales, así como los miembros de los organismos los organismos constitucionales autónomos locales, que la propia Constitución les reconozca dicha autonomía. Cuando el Congreso de la Unión no está en sesiones, el Poder Legislativo entonces se encarga lo que se conoce como la Comisión Permanente, que es el órgano encargado de atender los asuntos más urgentes, y si lo juzga indispensable convocará a lo que se conoce como un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión. El Poder Legislativo local, por su parte, se va a encargar, como ya mencionamos, de elaborar leyes de carácter local para el Estado o entidad federativa de que se trate, las cuales pues nunca podrán contradecir a la Constitución federal. Las legislaturas locales son de carácter unicameral, pues basta con la existencia de una sola asamblea para representar políticamente a sus habitantes. Los diputados locales permanecen en su encargo 3 años. A su vez, los legisladores federales como locales gozan de cierta inmunidad política, erróneamente, como algunos lo denominan, fuero, el cual consiste a grandes rasgos en poseer inmunidad jurisdiccional durante el periodo de su encargo, de tal manera que no pueden ser sometidos a un proceso penal si previamente no le es retirado el cargo que desempeña, y se declara que existe lugar a proceder en su contra para que queden a disposición de la autoridad competente y éstas puedan actuar dentro del ámbito de sus atribuciones, pues así lo establece el artículo 111 de la Constitución Federal. Los diputados locales, por su parte, cuentan con inmunidad dentro del territorio de su entidad federativa. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces la primera parte del tema relativo al Poder Legislativo Federal, y nos estaríamos viendo entonces en un siguiente video, donde vamos a analizar el tema que lleva por nombre el Congreso de la Unión como cuerpo colegiado. Por el momento me despido y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.